Muy bien, continuamos con esta transmisión que venimos realizando en directo en esta importante competencia de ciclismo aquí en Ayaviri. Justamente estamos en la ruta muy próximos a Tumigrande. Aquí acabamos de pasar hace instantes a lo que es pues el pelotón, ¿no?, de varios ciclistas. Son 8 o 9 aproximadamente que están en este sector, muy próximos a Tumigrande, en la categoría juveniles y en la categoría libre. Estamos aquí también alcanzando ya otro de los ciclistas que está próximo a Tumigrande. Aquí nosotros realizando la transmisión en directo. Son dos que están pegaditos en estos instantes, el número 54, 64, ¿no? 64 y el número 4, ambos pues están en la ruta correspondiente en esta importante competencia de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy. Muy bien, a la distancia podemos observar lo que es Tumigrande, donde también a una cierta distancia observamos a otro de los ciclistas que están en competencia. Estamos en plena carretera, nosotros realizando esta transmisión el día de hoy desde la ruta en esta competencia de ciclismo que se viene realizándose por el aniversario de la provincia de Melgar. Vamos a ver, ahí vemos a uno de los ciclistas que también está en competencia, muy próximo a Tumigrande, como podemos observar, el número 52. El número 52, creo que se trata de Chuy, Dionisio Chuy, que está muy próximo a Tumigrande. Saludos a ver para todos nuestros oyentes, seguidores quienes están siguiéndonos a través de las redes sociales. En esta distancia que vemos cerca a Tumigrande, no vemos todavía nada. Debe estar más adelante ya los otros ciclistas que están en competencia el día de hoy. Son 4 categorías que están en competencia: Supermaster de 50 años para arriba, Master entre 40 y 50 años, luego en la categoría juveniles y en la categoría libre. Muy bien, estamos en Tumigrande. En estos momentos estamos pasando lo que es este sector de Tumigrande. Seguramente vamos a observar en unos instantes ya los otros ciclistas que deben estar ya más adelante, tal vez muy próximos a Pucará. Esta es una transmisión que estamos realizando en directo a través de las redes sociales. Vamos a ver cuando también hay pobladores que se han puesto a ambos lados para poder observar. Muy bien, efectivamente a cierta distancia observamos ya a los ciclistas que están en competencia. En la mitad de esta ruta de Tumigrande a Pucará observamos ahí dos que están a una cierta distancia. Vamos a ver de quién se trata. Esta es una transmisión que venimos realizando en directo de esta competencia de ciclismo el día de hoy. Muy bien, vamos a ver a una cierta distancia todavía están el ciclista más próximo a nuestro punto de transmisión. Estamos observando y llevándoles a ustedes también esta importante actividad de ciclismo. Ahí está uno de los ciclistas que está en competencia, pedaleando bastante fuerte, el número 37. El número 37, si bien no hemos mirado bien, a ver, efectivamente está muy próximo al distrito de Pucará. Y a una cierta distancia también observamos otro ciclista muy próximo a Pucará ya. Y suponemos que el primero debe estar ya cerquita a Pucará. Estamos nosotros transmitiendo esta importante competencia de ciclismo el día de hoy. Esto organizado por el profesor Ignacio Álvarez, lógicamente como tercer año consecutivo, realizando esta actividad de ciclismo aquí en nuestra provincia de Melgar. A ver, un saludo para nuestro amigo José Agramonte, nos dice: tú debías participar. Bueno, al próximo año participamos juntamente con José Agramonte, a ver, para ver quién llega primero. Muy bien, vamos a ver, estamos ya muy próximos al siguiente ciclista, el número 47, creo que es, o 41. Ahí está el doctor Elmer Morán, también está pedaleando duro. Ahora el doctor Elmer Morán, pues a partir del 1 de enero, asume el cargo de regidor de la Municipalidad de Provincia de Melgar y como amante al ciclismo sigue en competencia, sigue participando en estas actividades y tal como ustedes lo han visto, está pues en la ruta entre Tumigrande a Pucará, ¿no? En estas
largas pampas de, en este caso ya la provincia de Lampa, ¿no? Porque el distrito de Pucará pertenece a la provincia de Lampa desde el sector de Ventilla. Muy bien, estamos nosotros ya aproximándonos también hasta lo que es el distrito de Pucará. Seguramente ya está muy próximo. A la distancia podemos observar también otro ciclista allí en la parte de la subida de lo que es este puente Pucaramayo, creo que es el puente en este sector. A ver, puente Pucaramayo en todo caso, no es el puente Pucaramayo. Estamos ya muy próximo a Pucará, cuando a una cierta distancia podemos observar también ya los ciclistas en competencia en esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy, lo que es pues por un aniversario más a la provincia de Melgar. Muy bien, ahí vemos a un ciclista que está acompañado también en su parte delantera con un motociclista. A ver, vamos a ver de quién se trata. Es el número 67. Nuestro amigo, creo que es Arce, creo que es el que está ahí en esa ubicación. Muy bien, nosotros ya podemos avisorar lo que es el distrito de Pucará, a unos cuantos kilómetros aquí de nuestro punto de transmisión. En todo caso, ya el primer ciclista debe estar en Pucará, o en todo caso ya dirigiéndose hacia Choquehuanca. Muy bien, esta es una transmisión en exclusivo que estamos realizando en la ruta. Amables oyentes y seguidores de las redes sociales, de esta importante actividad de ciclismo que vienen realizándose el día de hoy, y lógicamente organizado por el profesor Ignacio Álvarez, pues amante al ciclismo como siempre, y organizando ya por varios años consecutivos. Creo que es el tercer año consecutivo que viene organizando este tipo de actividades del ciclismo dentro de la provincia de Melgar. No avisoramos todavía el ciclista que está pues en todo caso tomando la delantera en esta importante actividad de ciclismo el día de hoy. Luego de Pucará van a dirigirse hasta lo que es Choquehuanca, inmediatamente a Tirapata, y de ahí pues va a ser hasta Ayavirí. A ver, nos pregunta Eder, nos indica a dónde está corriéndose. A Eder le indicamos que la partida ha sido en Ayavirí. Están dirigiéndose en estos instantes hasta Pucará en la provincia de Lampa. Luego estarán pues en José Domingo Choquehuanca, provincia de Azángaro, luego a Tirapata, y finalmente retornan a Ayavirí. Es decir, es un circuito de aproximadamente 90 kilómetros de recorrido que vienen realizando los ciclistas el día de hoy en esta importante competencia de ciclismo. Vamos a ver, nosotros ya estamos ingresando. Aquí está ya, es un ciclista que también pues está ya en el distrito de Pucará. Estamos ingresando en estos instantes nosotros al distrito histórico de Pucará. Aquí también está tomándose el cronómetro correspondiente de parte pues de lo que es la comisión organizadora, y también la población seguramente va a salir pues a aplaudir, así como vemos efectivamente a los ciclistas que están en la ruta en esta competencia de ciclismo el día de hoy. Muy bien, nosotros seguimos en esta transmisión. Podemos observar en la parte de adelante está ya pues el primer ciclista, están los primeros ciclistas lógicamente ya arribando hasta el distrito de Pucará. La ruta, tal como le hemos indicado, la partida ha sido en Ayavirí, se dirigen hasta el distrito de Pucará, que está en la provincia de Lampa. Luego de Pucará se dirigen al distrito de José Domingo Choquehuanca, que está al frente de Pucará, pertenece a Zángaro. Luego a Tirapata y finalmente para Ayavirí. Retornan para Ayavirí, un promedio de 90 kilómetros aproximadamente de recorrido que están realizando. La población en Pucará, por ejemplo, como pueden observar, han salido pues para poder observar, ¿no?, a esta actividad que se viene realizándose el día de hoy como un número más por el aniversario de nuestra provincia de Melgar. Muy bien, ahí vemos, ¿no?, el apoyo también de Serenazgo, la policía. Pasaron por acá. Ciclistas. Por abajito. Muy bien, estos instantes estamos nosotros
realizando esta transmisión en directo. Estamos justamente en el distrito de Pucará, en la provincia de Lampa. A ver qué nos dicen nuestros seguidores. Hola Ángel Mauro, muchos saludos para todos, los ayavireños de lo que es pues corazón, a seguir luchando por nuestra tierra, indican nuestros seguidores a través de las redes sociales. Muy bien, estamos ya en estos instantes dirigiéndonos hacia lo que es el distrito de José Domingo Choquehuanca, que queda al frente de Pucará, ¿no? Justamente haciendo el seguimiento. Muy bien, a la distancia vemos ya allí cerca al puente al vehículo de apertura, el vehículo de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar, que apertura esta importante competencia de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy. Justamente estamos ya casi a la mitad del recorrido, tendremos que decir así, un poquito falta para la mitad, ¿no? Vemos ya aquí al ciclista que viene encabezando esta competencia el día de hoy, ya pues muy próximo a lo que va a ser el puente de Pucará, o el puente de José Domingo Choquehuanca. Estamos a escasos metros del primer ciclista que está pues encabezando esta competencia con bastante tranquilidad. Él pues viene manejando su máquina, es el número 55, con su casco correspondiente, con la camiseta verde y blanca y la truza de color celeste y blanco también, ¿no? En todo caso, una hermosa bicicleta de carrera, cuyas llantas son bastante delgaditas, pues así como pueden observar, está ya pasando en estos instantes lo que es el puente de Pucará, aquí en este sector de la provincia ya de Lampa. Muy bien, nosotros también en estos instantes estamos cruzando este puente, el apoyo de la policía que también está allí aperturando también esta actividad, ya ingresando a lo que es el distrito de José Domingo Choquehuanca o Estación Pucará, conocido también con ese nombre, aquí dentro de nuestra región de Puno. Muy bien, en la subida ven por ejemplo cómo, ¿no?, levanta, inclusive pues es decir, imprime bastante fuerza para subir, ¿no? Inclusive parado está pues pedaleando el ciclista número 55, que está pues justamente tomando la delantera en estos instantes en esta competencia de ciclismo organizado pues por el profesor Ignacio Álvarez, y pues cumpliendo también en esta actividad como un aniversario más de la creación política de la provincia de Melgar. Muy bien, seguimos nosotros realizando esta transmisión desde la ruta. Nos encontramos aquí en José Domingo Choquehuanca, ya juntamente con el primer ciclista, ¿no?, que está pues en competencia y tomando la delantera pues en esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy. Muy bien, ahí vemos un poco pausado, viene manejando su máquina, mirando siempre hacia adelante, no ha volteado en ningún momento este ciclista hacia atrás, sabe que está pues primero pues muy próximo a lo que es el patrullero de nuestra ciudad de la Policía Nacional, quien está aperturando también esta competencia de ciclismo. Muy bien, nosotros ya estamos en la subida, ingresando a lo que es José Domingo Choquehuanca. También hay, ¿no?, algunos amigos, familiares, seguramente los ciclistas que también están siguiendo toda la ruta en sus unidades motorizadas. Muy bien, ya en estos instantes estamos ingresando a lo que es José Domingo Choquehuanca, acompañando ya de cerca lo que es el primer ciclista que está justamente ya ingresando a este distrito de José Domingo Choquehuanca, perteneciente a la provincia de Azángaro. Muy bien, solamente voltea el ciclista pues para cruzar la pista, inclusive, ¿no?, pide un poco que tenga calma. Ahí está el ciclista, vemos el ciclista número 55, quien está pues ya ingresando hasta José Domingo Choquehuanca. Esta es una transmisión que venimos realizando en directo. ¿Qué dice Virginia? A ver, qué linda es mi tierra querida, viva Ayaviri, indica.
y nosotros realizando y siguiendo de cerca esta importante competencia de ciclismo que se realiza el día de hoy aquí en nuestra provincia de Melgar, ¿no? Recorriendo inclusive varias provincias. Lo viene haciendo lo que es por la provincia de Lampa, ¿no? Hace instantes estuvimos por Pucará, desde Ventilla hasta Pucará, pues pertenece a la provincia de Lampa. En estos instantes estamos ya en la provincia de Azángaro, uniendo tres provincias, esta importante actividad de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy aquí en Ayaviri, cuya sede central es Ayaviri, lógicamente en esta actividad. Y como ven, ¿no? También hay seguramente algunos familiares, amigos, pues siguiendo de cerca en sus unidades vehiculares y también tomando las fotos y la transmisión correspondiente que también vienen realizando a través de las redes sociales. Muy bien, ahí está el primer ciclista, nos estamos siguiendo de cerca a lo que es el ciclista que viene tomando la delantera en esta actividad. Es el número 55, ahí como ven es el número 55, es el ciclista pues que muy bien saludando inclusive para las cámaras en esta importante actividad de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy. Muy bien, ahí está pues siguiendo ya por la pista correspondiente el número 55 aquí en el distrito de José Domingo Choquehuanca, y el vehículo de apertura de la Policía Nacional también viene indicando pues no con lo que es pues la sirena correspondiente sobre la actividad que se viene realizándose en estos instantes aquí en esta parte de la región de Puno. Ahí vemos también al vehículo de lo que es serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar. Muy bien, vamos a seguir nosotros a lo que es el vehículo de la Policía Nacional, quien está aperturando pues esta actividad que se viene realizándose el día de hoy. Estamos justamente en el distrito de José Domingo Choquehuanca, ya saliendo como quien dice para el sector de lo que es Tirapata en esta importante transmisión que venimos realizando desde la ruta. Ahí vemos también los integrantes de la policía, serenazgo de aquí de la policía, en todo caso de Choquehuanca también, ¿no? Brindando el apoyo necesario, tal como decía el profesor Ignacio Álvarez, se ha hecho las coordinaciones del caso y pues ellos también apoyando ya una vez que escucharon el sonido de las sirenas correspondientes de lo que es el Polcar. Es decir, a Tirapata se tiene 10 kilómetros, de aquí a Tirapata es 10 kilómetros, tal como pueden observar ustedes, ¿no? Desde el lugar de José Domingo Choquehuanca hasta Tirapata son 10 kilómetros. De ahí de Tirapata van a continuar hasta Ayaviri, están exactamente casi a la mitad, ¿no?, del recorrido en esta competencia de ciclismo aquí en nuestra provincia de Melgar, en la región de Puno. Nosotros estamos tratando de tomar la delantera para seguramente ya ubicarnos en un lugar y de esta forma también darles a conocer de esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy. Competencia de ciclismo como uno de los números más por el aniversario número 117 de la creación política de la provincia de Melgar. Estamos en la ruta José Domingo Choquehuanca a Tirapata y lógicamente también llevándoles a ustedes los pormenores de esta importante actividad de ciclismo. Pajaraya, Pontón Pajaraya, aquí pues a medio camino de lo que es Choquehuanca con Tirapata. Tal como hemos podido observar, aquí prácticamente en lo que es la pista hay bastante tranquilidad, no se tiene ningún inconveniente y pues vamos a nosotros también descender para poder seguir realizando esta transmisión. Lugar correspondiente, es el lugar correspondiente. Estamos aquí, a ver, en el sector de Choquehuanca a Tirapata, aquí en la provincia de Azángaro, justamente pertenece a la provincia de Azángaro, lo que es pues este sector de Tirapata. Tenemos un hermoso panorama. A ver, vamos a ver, estamos tratando de subir a una parte elevada para poder observar lo que es pues esta importante
de actividad del ciclismo. Muy bien, para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Allá al frente usted puede observar lo que es Pucará, ¿no? Ahí está el pueblo histórico de Pucará, perteneciente a la provincia de Lampa, ¿no? Seguramente en cualquier momento van a aparecer ya los ciclistas aquí en lo que es, estamos casi a mitad de camino, en lo que es Tirapata a José Domingo Choquehuanca a Tirapata, ¿no? Cuando ya vemos ya el vehículo de apertura también a una cierta distancia, y esta es una transmisión que venimos realizando. Muy bien, ahí vemos ya, nos hemos ubicado en un lugar casi adecuado, muy rápido están, ¿no? los ciclistas prácticamente, amables seguidores de las redes sociales. Estamos camino a Choquehuanca a Tirapata. Ahí está la unidad vehicular de la Policía Nacional aperturando esta importante competencia de ciclismo aquí en nuestra provincia de Melgar. Muy bien, ahí vemos ya al primer ciclista. Ahí está el primer ciclista, rumbo ya a Tirapata. Ahí vemos, ¿no? Mira, tomando fuerza, inclusive pues parado, pedaleando bastante fuerte en esta parte de la subida. Muy bien, ya rumbo a Tirapata. Ahí está el primer ciclista, señoras y señores seguidores de las redes sociales. Muy cerquita, pues siguiendo a lo que es el patrullero de la Policía Nacional. Ahí vemos, ¿no? En la parte ya de encima, adelante y atrás, como de color blanco, ahí está el ciclista, ¿no? Esta es una parte de una subida en este sector. Es una distancia ya determinada, pues que creo que le ha dejado ventaja a los demás ciclistas. El ciclista número 55 que está ya rumbo ya a Tirapata. Vamos a ver, aún no aparecen los demás ciclistas, todavía estamos a la expectativa, pero viendo a la distancia, ¿no? Muy bien, continuamos con esta transmisión que venimos realizando desde lo que es el sector de Choquehuanca a Tirapata. Ruth nos indica saludos, señor Ángel Mauro, por la transmisión. Gracias a ustedes, saludos para Tomás, para Eder también. Estamos en la ruta, en esta importante competencia de ciclismo. El día de hoy estamos en la ruta de Choquehuanca a Tirapata, ¿no? Exactamente casi al frente de lo que es Pucará. Ya pueden observar, ustedes, ahí está el distrito de Pucará. Estamos al frente de Choquehuanca, pasando por Choquehuanca ya, prácticamente con dirección a Tirapata. A unos 8 kilómetros, 7 kilómetros de aquí de nuestro punto de transmisión se encuentra Tirapata, ¿no? Y ya seguramente están dirigiéndose el primer ciclista. Así como ven, una distancia bastante amplia, ¿no? Aún no aparece el segundo ciclista aquí en esta parte de lo que es nuestro punto de transmisión. Estamos en la ruta Choquehuanca a Tirapata. Justamente el primer ciclista ya pasó hace instantes ya por nuestro punto de transmisión, muy seguidito, muy de cerca de lo que es el patrullero de la Policía Nacional del Perú. Nosotros estamos esperando la aparición una vez que salgan del distrito de José Domingo Choquehuanca. Aquí pues estamos a ver a cuántos, 3, 4 kilómetros de Choquehuanca, pero sin embargo aún no aparece el siguiente ciclista. Es una ventaja amplia que le ha dejado pues, ¿no? El primer ciclista, el número 55, que lógicamente está ya pues ya muy próximo, seguramente ya cerquita para llegar a Tirapata y luego ya seguir pues con su ruta hasta Ayaviri. Esta es una actividad que se programó por el aniversario de la creación política de la provincia de Melgar, que lo lidera pues el profesor Ignacio Álvarez, pues bastante entusiasta realizando este tipo de actividades de ciclismo por varios años consecutivos aquí dentro de la provincia de Melgar. Aún no aparecen pues los otros ciclistas, seguramente en unos instantes lo harán. Ya han pasado varios minutos desde el momento que pasó pues el primer ciclista aquí en la ruta de lo que es Choquehuanca a Tirapata. Ahí todavía, como ustedes pueden observar, no aparece ningún
ciclistas en estos instantes deben estar todavía a una cierta distancia y más aún el pelotón todavía estaba lejos, ¿no? Tal como ustedes han podido observar en el sector de Ventilla. En Haya pues se ha notado la diferencia que han marcado pues varios de los ciclistas. Saludos cordiales para Eva Rochita, bueno, también para Mario Flores, bueno, para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales en esta transmisión que venimos realizando desde la ruta, justamente. La ruta es esta transmisión que venimos realizando en directo para todos nuestros seguidores, amables oyentes y seguidores pues, de las redes sociales. Muy bien. Hay pues también algunos, ¿no?, familiares, amigos quienes acompañan, ¿no?, tal como pueden ver en sus unidades, seguramente para auxiliarles, para alcanzar a veces un poco de agua. Ahí viene el segundo ciclista. Ahí está, se trata creo que de Arce, ¿no? Por la forma como está imprimiendo la velocidad y también pues con su bicicleta característico. Efectivamente, ahí está nuestro amigo Arce con el color clásico pues que tiene azul amarillo. Ahí está, en la parte de la subida. Arce, Mario Arce, pues, ¿no? Ahí están los... Muy bien. Ahí pues las unidades vehiculares también están transitando con la normalidad del caso en este sector de José Domingo Choquehuanca a Tirapata. Muy bien, escuchamos el sonido de lo que son pues las sirenas de la Policía Nacional, indicando que seguramente viene un pelotón de ciclistas. Saludos para David también, David Lima, está viéndonos esta transmisión que venimos realizando de esta importante actividad de lo que es la competencia de ciclismo. Es la unidad de serenazgo, ¿no? La unidad de serenazgo, el vehículo de serenazgo que también está pues apoyando en esta actividad, como ven, la unidad de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar para poder auxiliar también el día de hoy en esta actividad, ¿no? Y están con las banderas verdes, pues ellos también dirigiéndose hasta Tirapata y apoyando también en esta actividad del ciclismo el día de hoy aquí en nuestra provincia de Melgar, Ayaviri, por el 117 aniversario de creación política. Ahí vemos, a ver, también un motociclista que está también seguramente ahí pues acompañando. Entre el primero y el segundo la diferencia de 5 minutos, ¿no? Nos indica aproximadamente, ¿no? 5 minutos, efectivamente. Saludos para nuestro amigo José Agramonte Castillo, que está pues observando. Ahí vemos al otro ciclista, el tercero que también está ya pues aquí en rumbo a Tirapata, aquí en nuestro punto de transmisión. Muy bien, pedaleando bastante fuerte, ahí ya cansado. Ahí vemos, mira cómo pisa los pedales con bastante fuerza. Ya se dirige hasta Tirapata. Esto es el deporte del ciclismo que se viene realizándose el día de hoy aquí en esta parte de la región de Puno, uniendo varias provincias, uniendo la provincia de Melgar, Lampa y Azángaro. ¿Por qué? Porque la partida después en Ayaviri, que pertenece a la provincia de Melgar, luego pues pasan por Pucará, que pertenece a la provincia de Lampa, luego pues por Choquehuanca, Tirapata, que pertenece a la provincia de Azángaro, y finalmente retornan hasta Ayaviri, que es en la provincia de Melgar. Un promedio de 90 kilómetros de recorrido el día de hoy en esta competencia de ciclismo. Ahí vemos al siguiente ciclista, el cuarto ya, pues, ¿no? Que también está pues pisando bastante fuerte los pedales y sigue en competencia. Estamos aquí en la parte de la subidita, nosotros aquí justamente realizando esta transmisión el día de hoy. Ahí está el otro ciclista pues pisando fuerte ya en esta competencia de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy por un aniversario más también de la creación política de la provincia de Melgar. Muy bien, ya rumbo pues a lo que es Tirapata. Aquí están pues las hermosas pampas de Tirapata, de José Domingo Choquehuanca, de Pucará, y es la transmisión que nosotros también venimos realizando en directo para todos nuestros seguidores el día de hoy, ¿no? Hermosas vacas también pues que están por aquí y no por algo pues toda esta zona es zona eminentemente ganadera. Muy bien, vamos a ver, seguimos todavía a la espera de más ciclistas
que están en la ruta. Nosotros estamos ubicados aquí entre José Domingo Choquehuanca y Tirapata, en ese sector, realizando esta transmisión en directo para cada uno de ustedes, nuestros amigos seguidores, a través de las redes sociales. Allí vemos varios ciclistas, un pelotón parece de ciclistas que están pues, ¿no? Prácticamente ya en la parte de la bajada de este sector. Saludos para Juan Marrón, para Lucio Edi León, saludos para todos ustedes quienes están siguiéndonos en esta transmisión que venimos realizando el día de hoy de esta importante actividad. Efectivamente, ahí está el pelotón de 5, ¿no? Son 5, creo que más antes eran más, seguramente han quedado retrasados varios de ellos. Ahí están, a ver, son 6, ¿no? Vemos aquí 6, rueda, 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 atención, mira cómo pues pisan fuerte en la parte de la subida. Ahí están los 6 ciclistas, rueda, rueda en este pelotón que ya se dirige rumbo a Tirapata. Así como ven, ¿no? Es un pelotón integrado por 6 ciclistas justamente que están pues pisando bastante duro para lo que es pues esta importante actividad que se viene realizándose aquí en la provincia de Melgar. Nosotros vamos a también ya a tratar de dirigirnos a otro punto de transmisión. De esta forma también llevarles adelante a ustedes lo que es esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy aquí en la provincia de Melgar, en la región de Puno. La botella, la botella. Muy bien, nosotros vamos a continuar con este recorrido que estamos realizando el día de hoy en esta transmisión de lo que es esta importante actividad de ciclismo en nuestra provincia de Melgar, uniendo varias provincias de nuestra región de Puno. Estamos tratando de alcanzar al pelotón de ciclistas que lógicamente estaba integrado por 6 ciclistas que rueda a rueda venían pisando fuerte, pues ya dirigiéndose hasta Tice, ¿no? Los que son estos ciclistas que justamente están dirigiéndose ya hasta Tirapata. Muy bien, vamos a ver, acompañado ahí también pues de lo que es el patrullero y también algunos que vienen acompañando pues, ¿no? a lo que es todo este recorrido de esta importante competencia de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy aquí en nuestra provincia. Podemos decir que es un grupo más preparado, más fuerte por la edad, mantiene al mismo tiempo de partida, vale decir 10 minutos, y en el punto que nos encontramos es el mismo tiempo también. 10 minutos. 10 minutos. Muy bien, continuamos con esta transmisión que venimos realizando sobre esta actividad del ciclismo que se viene realizándose el día de hoy, justamente en algunos sectores de aquí donde a veces no hay en línea, ¿no? O lógicamente nos hacen un pequeño corte, pero ahora ya se ha retomado nuevamente y vamos a ver, escuchar también los comentarios, ¿no? De los que conocen sobre este tema del ciclismo. A ver, ¿cómo estamos? A ver, ¿cómo está la distancia que se viene tomando respecto a los pelotones? A ver, en el punto de lo que llamamos de ida, que vale decir unos 35 kilómetros, se ha estado yendo a una velocidad promedio de 38 a 40 kilómetros por ciertas partes con la ayuda del viento, ¿no? Que en una velocidad de 8 a 7. Ahora, en este punto de regreso, que lógicamente podemos ver que es algo de subida, los ciclistas van en contra del viento, ¿no? Obviamente que no se puede determinar o no se puede ver a simple vista, pero ellos lo están sintiendo. Se puede apreciar que las pajas se inclinan, ¿no?, a la parte posterior de lo que vamos yendo nosotros, y bueno, es una lucha constante. Ahí estamos viendo que los primeros están chocando directamente con el viento y el ciclista que va en la parte posterior
se escuda, ¿no? Obviamente y lógicamente que también sabe que tiene que pedir un relevo para que también el otro ciclista se escude del viento, por relevos correspondientes. En cuanto a la distancia y el tiempo que vienen imprimiendo hasta ahora. A ver, vamos a decir que en la parte de la población, el primer ciclista ha estado yendo a una velocidad de 23 a 25 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahora, hemos visto en la parte posterior, el pelotón está manteniendo esa misma velocidad. Por eso decimos que el primer ciclista no ha variado mucho en el tiempo, porque desde el punto de partida, como decíamos, ha sido 10 minutos al punto donde hemos estado parados y se ha estado filmando por las cámaras de la prensa, también ha sido 10 minutos. Muy bien, en todo caso, muy importante lo que acaba de mencionarnos. Estamos aquí prácticamente con Arce, esto pues ahí también con pedaleando bastante duro pues, ¿no? En su máquina, queriendo ya alcanzar al siguiente ciclista, ¿no? Vamos a ver, está aquí también el otro, lógicamente ya rumbo casi aproximándonos a Tirapata, es el número 4, que está pues también en competencia en la ruta exactamente aquí en esta importante actividad que se ha programado el día de hoy. Es el número 4, tal como pueden observar, pues con bastante velocidad, ya dirigiéndose hasta Tirapata, de José de Muquencho-Cahuanca hasta Tirapata. Ahí vemos con lo que es pues el uniforme correspondiente, con el número 4, tal como pueden observar. Estamos en la ruta realizando esta importante transmisión que venimos realizando de esta importante actividad el día de hoy. Algunos también que son seguramente de auxilio están también ahí en la ruta acompañando pues a estos ciclistas el día de hoy. Saludos para Timotea Quispe, para William Aroquipa, de igual forma para Vichercito Iván Cruz. Un saludo para ustedes que están siguiéndonos esta transmisión que venimos realizando desde la ruta el día de hoy en esta importante competencia de ciclismo, que prácticamente un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros. Ya estamos ya de retorno, ¿no? Y luego también lo más importante, tal vez lo más difícil para los ciclistas va a ser el sector de Purina, donde prácticamente este lado es pues pura subida, y veremos ahí también la forma como van a desenvolverse los ciclistas en esta importante competencia el día de hoy que se viene realizándose, esto también como un aniversario, ¿no? 3.882 metros sobre el nivel del mar está Tirapata, ¿no? De acuerdo también a los avisos que se tiene aquí en la carretera. Estamos ya ingresando hasta el distrito de Tirapata, aquí en la provincia de Azángaro. La población también está en la expectativa que viene pues dando, ¿no?, esta importante actividad, lo que es el ciclismo. Muy bien, ya estamos ingresando a lo que es Tirapata en estos instantes. Saludos para Vichercito Iván Cruz, nos indica, a ver, saludos también, gracias por la transmisión. Nosotros estamos realizando esta transmisión en directo, en video, lógicamente, para que nuestros seguidores también puedan observar de todo lo que viene ocurriendo con esta importante actividad programada para el día de hoy, lo que es pues esta competencia de ciclismo. Vemos pues a Tirapata, está embanderado, lógicamente está todo lo que es esta avenida, este jirón, lugar por donde estamos ingresando ya, y también pues queriendo alcanzar al primer ciclista, que ha tomado bastante diferencia, ¿no? Aunque está manteniendo el tiempo, nos decía aquí nuestro amigo que nos está apoyándonos con la parte técnica, que conoce también lo que es el ciclismo, y se viene manteniéndose el tiempo en cuanto a la partida que ha tenido también el día de hoy. Esta es una transmisión que venimos realizando en directo a través pues de las redes sociales. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver en estos instantes, vamos a tratar de ver para
que de esta forma nosotros seguir realizando esta transmisión en directo. A Tirapata creo que está de aniversario y lógicamente no creo que tienen actividades el día de hoy, motivo por el cual parece que este sector está pues cerrado el paso correspondiente. A ver, Lucio Edi León nos indica muy buena transmisión, amigo Ángel Mauro, saludos desde Cusco, nos indica saludos desde Cusco. En todo caso, saludos también para Lucio Edi en Cusco, que está pues prácticamente síguenos a través de lo que es las redes sociales. Una pregunta, ¿por dónde han pasado los ciclistas? ¿Por ahí? Por allá, ¿no? Sí, sí. Ay, no, párate. Cuidado. Tírate. ¿Qué pasa? Muy bien, ahí está el ciclista, lógicamente, que está pasando en estos instantes. Pues venimos realizando aquí esta transmisión en Tirapata, pues está ya el ciclista correspondiente que lógicamente estamos realizando esta transmisión en directo a través de las redes sociales. Muy bien, cuando Tirapata está de aniversario justamente el día de hoy también, ¿no? Y tal como han visto la velocidad con la cual ha pasado también el ciclista en esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy. Muy bien, ¿no? Y debido a eso también pues, bueno, pero con el apoyo de policía, quienes también están poniendo un poco de orden aquí en este sector. Muy bien, a la distancia observamos el ciclista que lógicamente está pues imprimiendo bastante velocidad, ¿no? Está ya en la parte de la subida, tal como pueden observar en este sector de lo que es el puente Tirapata. Muy bien, estamos siguiendo pues lógicamente estamos a la altura de Tirapata, ya rumbo, amables seguidores de las redes sociales, hasta lo que es pues Purina, lógicamente para seguir realizando esta transmisión y llevar a ustedes todo lo que viene ocurriendo en esta importante actividad de ciclismo. Muy bien, están viendo la velocidad que imprimen nuestros amigos ciclistas, el número 4 nuevamente lo hemos alcanzado y está pues ahí en la ruta, lógicamente, ahí está el número 4 pues también ¿no? De Puno, ahí indica en su truza Puno, está pues imprimiendo bastante velocidad, pues aquí como ven pues pisando duro los pedales en su máquina que es de color rojo, pues no, ahí vemos hay dos saludando, agüita, dice a ver si le pueden proveer de agüita a lo que es al ciclista número 4 que está aquí jala un poco más. Avanza. Un poco. Muy bien, ahí está, se le provee. Muy bien, nuestros amigos también pues del ciclista número 4 que está ahí está pisando duro. Muy bien, amigos, pues ¿no? Están ya bastante cansaditos también pues en este recorrido. Amables seguidores de las redes sociales, nosotros realizando esta transmisión en directo desde la ruta en esta importante actividad del ciclismo que se viene realizándose el día de hoy, esto con motivo también de celebrar un aniversario más de la creación política de la provincia de Melgar, que justamente el día 25 de octubre estuvo de aniversario nuestra provincia y con motivo de eso todavía se vienen programándose y se vienen realizándose varias actividades dentro de la provincia de Melgar. El día de hoy lo que es esta actividad del ciclismo y la próxima semana será pues la competencia automovilística denominada Vuelta a la provincia de Melgar. La distancia es inmensa que ha dejado pues el ciclista, el primer ciclista que está en competencia, lógicamente ya debe estar a la altura de Subida a Purina, de esta importante carretera en la cual también estamos en estos instantes nosotros aquí en este sector. No hay, tal como ven, no hay ciclistas, deben estar ya mucho más adelante los ciclistas en esta competencia que se viene realizándose el día de hoy. Saludos para Lucio M. Aguilar, para Mari Corazón, Ayadiri, también están siguiéndonos esta transmisión que venimos realizando en la ruta desde la carretera. Estamos camino desde Tirapata
hasta lo que es este sector del desvío de Purina, justamente siguiendo de cerca a los ciclistas en esta importante competencia de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy. A la distancia podemos observar un ciclista que está también ahí ya en competencia, muy próximo ya a lo que va a ser el desvío a Purina. Muy bien, también vamos a ver, ahí están, se da una miradita hacia atrás el ciclista que está aquí, lógicamente en competencia, es el número 55, es el número 55, es el número 55 que también pues está en competencia, pisando pedales fuerte pues aquí en la competencia. ¿Agua? Tiene. Tiene. Muy bien, en todo caso está en competencia el número 55. Ajá. Hay una subida donde está humeando. Ya. Ay, me espera. Ya. ¿Dónde está humeando? Ya. Cuidado. Muy bien, nosotros continuamos, muy bastante cansado el ciclista número 55, a veces también pues el ganado ovino hasta que se cruza la carretera. Bueno, en todo caso vamos a nosotros continuar, ¿no? Estamos siguiendo de cerca al ciclista número 55 que está pues aquí en competencia en la ruta Tirapata hacia Purina, ¿no? En la parte de la subida de Purina nos indica pues que también seguramente va a necesitar algún apoyo tomando su agua, lógicamente también el ciclista que está aquí, el número 55, tal como pueden observar. Esta es la competencia de ciclismo y la transmisión en directo que venimos realizando nosotros desde la ruta, amables seguidores de las redes sociales, el día de hoy, como siempre pues también llevándole a ustedes esta gigante transmisión que venimos realizando para cada uno de ustedes. Muy bien, ahí está el ciclista número 55 imprimiendo bastante velocidad, tal como ustedes pueden ver. Allá está el vehículo de la municipalidad, el vehículo de apertura de la Municipalidad Provincial de Melgar, que también está presente pues acompañando esta actividad que se viene realizándose el día de hoy en esta importante actividad de ciclismo. Muy bien, ahí vemos el ciclista imprimiendo bastante velocidad. Si está en competencia no lo distraigan, indica nuestro amigo Félix Pinto. Ahí está en competencia lógicamente el ciclista aquí en la ruta Tirapata Purina. Muy bien, a ver, vamos a ver, efectivamente está pues ¿no? tomando bastante velocidad, pisando fuerte, tal como ven. Pues no lo que son los pedales de su unidad, ¿no? De su máquina, en este caso de color anaranjado con negro. Muy bien, a ver, aquí estamos con esta transmisión que venimos realizando en directo. Muy bien, a ver, vamos a seguir mientras ¿no? también pues está ahí con su agüita correspondiente el ciclista que está pues aquí en competencia. Muy bien, ahí vemos, pues no estamos siguiendo de cerca esta importante actividad del día de hoy. Ahí vemos ya lo que es la unidad de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar, que está aperturando esta actividad el día de hoy. Muy bien, muy noble acción nos indica apoyando a estos muchachos, lógicamente en esta importante actividad de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy aquí en la provincia de Melgar, lógicamente visitando varias provincias, ¿no? Lo que es la misma provincia de Lampa, la misma provincia de Azángaro, porque Pucará pertenece a Lampa, de igual forma, pues, ¿no? Lo que es Chocobanca pertenece a Azángaro, Tirapata también. En estos instantes estamos en territorio de Azángaro, pues, ¿no? Justamente ya casi muy próximos a lo que va a ser el desvío de Purina, ¿no? Así como ven, Purina, justamente estamos ya llegando en estos instantes a lo que es esta importante
actividad. Aquí justamente va a ser el desvío correspondiente, ¿no? Aquí dice el letrero desvío Ayaviri, ese sector, y lógicamente nosotros también ya nos encontramos aquí en el desvío hacia Ayaviri, en el sector A, Purina, específicamente aquí en ya pues queriendo ya ingresar a lo que es la provincia de Melgar, específicamente Ayaviri. Muy bien, estamos en Purina en estos instantes, cuando muy próximo a nosotros está el primer ciclista en esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy aquí dentro de la provincia de Melgar. Muy bien, vemos el distrito de, en todo caso, la comunidad de Purina, aquí en Azángaro, ¿no? Prácticamente el lugar por donde también van a pasar pues los ciclistas, ¿no? Y vamos a ver en su dimensión completa lo que va a ser ahí en la subida, ¿no? En la parte de arriba, puesto que es una subida aquí pues en Purina, donde seguramente los ciclistas van a hacer el esfuerzo máximo pues para poder subir hasta la parte más alta, y de esta forma ya luego viene la bajada y casi ya llano, ¿no? En esta competencia de ciclismo, es decir, ya están a la altura de Purina el primer ciclista justamente en esta importante competencia el día de hoy. Y esta es una transmisión que venimos realizando a cada uno de ustedes en directo desde la ruta es la transmisión en directo que venimos realizando en estos instantes. Estamos en la altura de Purina, justamente en la comunidad de Purina, para luego ya subir, ¿no? A lo que va a ser también allá por la parte alta de Purina. Y de esta forma también ustedes puedan tener las mejores imágenes de esta importante actividad. A ver, James Emilio indica saludos, amigo Ángel Mauro. Saludo para Wilfredo Muñoz, Yaritza Aguirre, Almanza, José Sandro Frisancho. Un saludo para nuestro amigo Sandro Frisancho. A ver, nosotros estamos aquí en la ruta Purina hacia Yaviria, casi muy próximo a lo que va a ser la subida de Purina, donde tendremos la oportunidad de observar a los ciclistas junto a su máquina en esta importante competencia de ciclismo justamente que se viene realizándose el día de hoy como motivo también de celebrar un aniversario más de la creación política de la provincia de Melgar, que justamente se ha celebrado el día 25 de octubre. Hemos cumplido 117 años. A ver qué dice aquí el aviso: curvas peligrosas, indica, ¿no? Subiendo a Purina, lógicamente estamos ya muy próximos a subir estas curvas aquí en lo que es pues Purina, amables oyentes. Nosotros ya estamos iniciando con la subida correspondiente para ya ubicarnos en un lugar y de esta forma realizar la transmisión para que ustedes también puedan conocer de cerca esta importante actividad que se viene realizándose el día de hoy aquí en esta competencia de ciclismo con un recorrido aproximado de 90 kilómetros. Aproximadamente es el recorrido desde Ayaviri a Pucará, de Pucará a Choquehuanca, pasando por Tirapata y por Purina, y ahora finalmente la llegada va a ser en Ayaviri. En todo caso, nos estamos ya aquí en la parte alta de lo que es Purina, y de esta forma también pues unos instantes llevarles a ustedes las imágenes de los ciclistas que están en nuestra parte posterior, ya pues aproximándose a lo que es la subida de Purina, y de esta forma también llevarles todas estas imágenes de lo que es esta importante actividad de ciclismo aquí en nuestra ciudad de Piura, organizada lógicamente por el profesor Ignacio Álvarez, ¿no? Realiza pues esta actividad año tras año con la finalidad de promover y pues estas actividades del ciclismo en nuestra provincia de Melgar. Y también, como ven, tenemos la participación de ciclistas de diferentes sectores y provincias y regiones del sur del Perú. Vamos a ver, pues aquí justamente vamos a buscar una ubicación para pues prácticamente realizar a ustedes una transmisión desde la parte alta de Purina, aquí en nuestra provincia. En todo caso todavía pertenece esto a lo que es a la provincia de Azángaro. A ver, vamos a
descender para de esta forma realizar esta transmisión a cada uno de ustedes desde este sector de Purina, con la finalidad también pues de que nuestros seguidores puedan ver de cerca lo que es esta importante actividad. Muy bien, estamos nosotros aquí en Purina, amables seguidores de las redes sociales, y justamente llevándoles esta transmisión hacia cada uno de ustedes para que puedan también tener conocimiento de cerca de esta importante actividad de ciclismo el día de hoy, con motivo también pues de celebrar un aniversario más de la provincia de Melgar. A ver, estamos efectivamente aquí en la parte alta de Purina, amables seguidores de las redes sociales, cuando a una cierta distancia todavía observamos que los ciclistas recién se van aproximándose paulatinamente, cuando ya escuchamos también las sirenas de lo que es el Polcar. Saludos para Franco Mejía, para Lidia Paco, para Julio Esquivias, Chipana Diego, bueno, para todos nuestros seguidores de las redes sociales, para Rudy, que también está siguiéndonos esta transmisión que venimos realizando en directo a través de las redes sociales. Estamos aquí en Purina, amables oyentes, amables seguidores. En cualquier momento ya va a aparecer la unidad vehicular de apertura de esta competencia de ciclismo, es decir, de la unidad vehicular de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar, ¿no? Ahí vemos aquí también una partecita de Purina, pues hay un cerrito que lo quemaron, pues seguramente para luego realizar también alguna actividad agrícola en ese sector, ¿no? Todavía escuchamos ahí, todavía no avisoramos, pero observamos, ya en todo caso venimos escuchando lo que es ya el sonido de la sirena de ahí vemos, o sea, observamos a la distancia. Ustedes también pueden observar ahí a la distancia, amables seguidores de las redes sociales, lo que sea el vehículo de apertura de esta importante competencia de ciclismo el día de hoy. Muy bien, a ver si acercamos un poquito más con el zoom hasta donde nuestra lente óptica de nuestro celular lo hace posible. Muy bien, ahí vemos ya la unidad vehicular de apertura de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar. Rubén Roger, un saludo para Oliver Silva también. Saludos para todos ustedes quienes están siguiéndonos esta transmisión que venimos realizando en directo a través de las redes sociales de esta importante actividad. Estamos justamente en Purina, en la subida de Purina. Ahí, como observan, ahí viene ya la unidad vehicular de Serenazgo con la sirena correspondiente, indicando ya el anuncio del primer ciclista que en cualquier momento va a aparecer, ¿no? Esta es una subida bastante fuerte para el ciclista y pues ahí veremos realmente ¿no? la resistencia que tienen estos bravos muchachos que están en competencia el día de hoy, un promedio de 90 kilómetros de recorrido. A ver, ahí aparece la unidad de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar, que viene realizando ya, o en todo caso anunciando la apertura y a la proximidad de los ciclistas, ¿no? En esta parte en la parte alta de Purina. Nosotros nos hemos ubicado aquí en Purina, estamos en la parte alta de Purina. Ya vamos a ver, aquí ya pues prácticamente una ponchada al otro lado. Estamos aquí en la cumbre, ahí está la cumbre, aquí a unos, a 100 metros de nuestro punto de ubicación, lugar donde también hay personas quienes vienen observando, ¿no? esta importante competencia de ciclismo aquí en nuestra provincia de Melgar. Muy bien, ahí está pues el vehículo de apertura de Serenazgo, que justamente ya anuncia la aparición, en cualquier momento ya estará apareciendo el primer ciclista. ¿Cuántos participantes se tiene? Pichercito Iván Cruz nos dice. A ver, de acuerdo a lo que nos han manifestado en el punto de partida, se ha tenido 16, 20, un promedio de 30, ¿no? 30 participantes, es decir, había 16 en la categoría juveniles y libre, y luego en la categoría Supermaster se tenía 6, en la categoría Master se tenía 4, 10 en todo caso
10, 25, un promedio de 30 aproximadamente ciclistas que están siendo parte de esta actividad. Ahí vemos, allá a la distancia, todavía una cierta distancia, prácticamente en la subida, ¿no? Ahí vemos ya los ciclistas, amables seguidores de las redes sociales. En cualquier momento aparecen los ciclistas aquí por nuestro punto de transmisión. Saludos para nuestro amigo Fulgencio Vilca, nuestro colega de prensa que también viene viéndonos esta transmisión, viene observándonos. Para Dina y Jessica también un saludo cordial. Para cada uno de ustedes quienes están siguiéndonos de cerca, para Víctor Mamani justo también un saludo cordial, que está también siguiéndonos la señal de esta transmisión que venimos realizando en directo a través de las redes sociales. Muy bien, a ver, vamos a ver para Rodney Guabazonco, de igual forma, saludos para todos ustedes. Ya está muy próximo a nuestro punto de transmisión el primer ciclista. En cualquier momento va a aparecer por este sector. Estén atentos, atención, es una distancia inmensa que también pues le viene llevando ventaja al siguiente ciclista, ¿no? Prácticamente es impresionante el desgaste físico que también realizan los ciclistas el día de hoy en esta importante competencia que se viene realizándose aquí dentro de nuestra provincia de Melgar, es decir, uniendo varias provincias, la provincia de Lampa, Azángaro y Melgar, ¿no? ¿Por qué decimos Lampa? Porque Pucarape pues pertenece a Lampa, a Choquehuanca, Tirapata, a Azángaro. Todavía estamos en territorio azangarino. Muy bien, ahí vemos ya, a ver, vamos a ver al ciclista a la vista. Ahí vemos, ciclista a la vista en plena subida, amables oyentes. Este ciclista, lógicamente, que está en competencia. Ahí vemos al ciclista con su máquina color anaranjado y color negro, muy bien, mojándose en la cabeza. El primer ciclista ya rumbo a Yaviri, en la parte alta de Purina. A ver, estamos viendo ahí también la policía está por aquel sector, va a aparecer ya a esa altura para ya llegar a la cumbre de lo que es Purina. Vamos a ver, ahí está, apareció el primer ciclista ya rumbo hacia Yaviri, ¿no? Se viene alejándose en su punto de transmisión, justamente en el lugar donde está el polcar de la policía. Se ha ubicado en el sector también para resguardar este sector. A ver, ahí vemos al ciclista que lógicamente está ya rumbo a la parte cumbre de lo que es Purina. Ahí vemos, ¿no? Ahí está efectivamente, pues ya en esta subida, ¿no? Imprimiendo fuerte, pisando fuerte el pedal. Ya llega a la cumbre, ¿no? Con bastante fuerza, lógicamente, a la parte más alta de Purina. Ahí está ya, en la parte alta de Purina, el ciclista con el número 55. Muy bien, ahí como usted lo puede observar, ya llegó a la parte más alta, ¿no? La parte más difícil. Y luego ya desde ahí va a descender todo lo que es Purina, amables seguidores de las redes sociales. Muy bien. Luego también ya le acompaña el Polcar y también la unidad de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Melgar. Muy bien, ya está en plena bajada de Purina el ciclista con el número 55 que viene pues tomando la delantera el día de hoy. Estamos nosotros en el sector de Purina realizando esta transmisión en directo para todos nuestros seguidores de las redes sociales. A ver, vamos a ver a la distancia, seguramente ya en cualquier momento van a aparecer más ciclistas, porque esta es la parte más fuerte, la parte más dura de esta competencia, la subida, ¿no? A lo que es Purina, en la altura de Purina, y luego viene pues bajada hasta lo que es Ayaviri, ¿no? Lógicamente con algunas pequeñas subiditas, pero esta es la parte más alta, la parte más difícil, podríamos decir en ese sentido, la subida a Purina. Son ya hace instantes pasó el primer ciclista, lógicamente con rumbo hasta Ayaviri. Esta es una transmisión en directo que lo vive usted a través de las redes sociales desde la ciudad de Ayaviri, en este caso, en este momento, ubicado en la altura de Purina, aquí en la provincia de Azángaro todavía, ¿no? Este sector pertenece a Tirapata, Azángaro, pero nosotros estamos realizando esta transmisión en exclusiva para cada uno de ustedes
desde la parte alta. Un saludo para José Agramonte, para Miguel Mendoza, bueno, para todos ustedes quienes están siguiéndonos esta transmisión de esta importante actividad. Bueno, batería baja nos indica, bueno, ojalá nos pueda alcanzar nuestras baterías y de esta forma nosotros seguir realizando esta transmisión en directo. Gracias por la transmisión, indica Ronnie Guabazón, Cobautista. Un saludo también para ustedes. Ahí vemos al siguiente ciclista. Ahí vemos al siguiente ciclista en la parte ya final de esta subida en Purina. Muy bien, pisando fuerte, amables oyentes. Muy bien, tal como pueden observar ustedes. Ahí está el ciclista que también está ya en competencia, rumbo ya a Purina, a Yaviri. Muy bien, con agüita, muy bien. Ahí también las personas apoyando a los ciclistas, lógicamente en esta importante actividad de ciclismo. A ver, ya casi a la parte alta, en la cumbre de Purina. En estos instantes se viene ya aproximando, va a aparecer en ese sector, porque nosotros nos hemos ubicado aquí para poder llevarles una mejor imagen. Ahí está efectivamente ya. A ver, cuando las unidades vehiculares también motorizados vienen transitando con normalidad. Muy bien, a ver, ahí vemos al ciclista ya pues llegando a la cumbre de lo que es Purina, la parte más alta aquí en este sector, ¿no? Lógicamente ya cumpliendo con la subida. Ahí vemos, ya está pues muy próximo a la parte más alta y de esta forma a partir de ese sector pues va a ser bajada, ¿no? Seguramente ellos también van a bajar ahí pues ya sentaditos, ¿no? Descansando un rato, recuperando todas las energías perdidas en esta subida. Saludos para todos ustedes quienes están siguiéndonos esta transmisión. Muy bien, ahí vemos en la cumbre ya al ciclista y a partir de esos momentos ya desciende, baja hacia el otro sector y de esta forma también pues ya va a dirigirse hacia Yaviri. Diferencia entre el primero y segundo lugar es casi 3 minutos. Gracias, José Agramonte. Ahí está con los datos estadísticos nuestro colega José Agramonte. Gracias. Un saludo también para nuestro amigo y colega de prensa José Agramonte Castillo. Nos indica diferencia entre el primero y segundo lugar es casi 3 minutos. Y José Agramonte le indicamos que ya viene un pelotón. A ver si puede seguir tomando notas al respecto de esta importante actividad que venimos realizando nosotros la transmisión, pero la competencia de ciclismo que viene realizándose el día de hoy por un aniversario más de la creación política de la provincia de Melgar. Se viene un pelotón, ¿no? Casi de la categoría libre y juveniles. Creo que eran algo de 6 a 7 los que están pues justamente en lo que es este pelotón. Ya van a aparecer en cualquier momento, justamente a la altura donde está el camión, van a aparecer los 6 o 7, porque ya a la distancia hemos podido avisorar. También ustedes pueden avisorar a la distancia, allá lejos, ¿no? Más ciclistas que están pues en la parte más difícil. Ahí está justamente, ahí está el pelotón de ciclistas que se han ya dividido, ¿no? Antes estuvieron todavía 6, ¿no? Ahora son ya 4. Imprimen bastante velocidad, cómo pisan los pedales, como pueden observar. Atención, seguidores de las redes sociales. Ahí están los ciclistas pisando fuerte, el pelotón correspondiente. Ahí se pasan, en la subida se ha pasado. El verde lo ha pasado al color celeste. Atención al casaquilla celeste. Vamos a ver en este sector cómo aparecen ya casi para llegar a la cumbre. Ahí están, siguen. Pero sin embargo ya se han ubicado en el primero, segundo, tercero, en ese orden, ¿no? Están ahí ya pues dirigiéndose hasta la cumbre de lo que es Purina, aquí en esta parte de nuestra región de Puno. Eran 6, ¿no? Tal como hemos podido observar, pasando Tirapata, eran 6 pues en este pelotón. Ahora solamente son 3, ¿no? 3, es decir, seguramente se han dividido, el otro se ha quedado, se ha retrasado, motivo por el cual pues aparecerá en cualquier momento el siguiente pelotón, conformado seguramente por los 3 que restan, ¿no? Ya están en la parte alta, en la cumbre, aquí en Purina, en la parte alta de Purina, y justamente en la parte más difícil, ¿no? La pura subida, pues. Y luego de ahí van a descender. Muy bien, ya ahora sí, desaparecieron ahí a la distancia y solamente ahora van a descender ya con rumbo hasta Ayaviri. Muy bien, a ver, vamos a ver un panorámico. Aquí está el siguiente también, que está ya pues rumbo ya para llegar a la cumbre de Purina.
en todo caso sería el sexto ciclista, ahí también pisando fuerte, lógicamente, se ha quedado un poco, se han separado del pelotón correspondiente, sigue en competencia pues también, ya casi en la recta final, dirigiéndose hacia lo que va a ser la ciudad de Ayaviri. A ver, en cualquier momento aparece ya el ciclista que hemos mencionado, ya para dirigirse a la parte alta de lo que es pues este sector de Purina, amables seguidores de las redes sociales. Muy bien, ahí está ya casi en la parte alta, dirigiéndose, llegando ya a la cumbre, ¿no? Tal como pueden observar, esta es pues una subida, ¿no? Purina, ¿quién no conoce Purina? Aquí entre Ayaviri y Tirapata, lógicamente es una subida inmensa, ¿no? Y luego pues también ellos están presentes todavía en esta competencia. Muy bien, ahí vemos otro ciclista, ahí vienen los dos que se quedaron, seguramente ahí está el ciclista también pues con la camiseta color verde, pues pisando fuerte lógicamente también en esta importante actividad. Luego también otro que le sigue, pues no, seguramente personal de auxilio. Felicitaciones a todos los ciclistas, indica César Quispe Calcín. Es de verdad loable, indica atentamente César Quispe. Muy bien, saludos para nuestro amigo César Quispe. Ahí vemos también otro ciclista, más ciclistas que están pues en competencia. A ver, observamos allá ya el que está también pues, ¿no? Casi son 3 que están justamente continuando con esta importante actividad aquí en nuestra ciudad de Ayaviri, en rumbo a Ayaviri, lógicamente. Hay también nuestros amigos que nos saludan a la distancia. Un saludo para ellos. Envía saludos, amigo. Indica, a ver, James Emilius Terrazas, nuestro amigo Jaime Terrazas. Un saludo especial que también está viéndonos esta transmisión que venimos realizando en directo desde Purina. Estamos casi en la cumbre de Purina, llevándoles esta transmisión ya rumbo para Ayaviri en esta gigante transmisión que venimos realizando el día de hoy. Aparecen todavía más ciclistas a la distancia. Nosotros vamos a continuar con esta transmisión que estamos realizando para cada uno de ustedes desde la ruta. Exactamente desde la ruta. Estamos llevándoles todo lo que es pues esta transmisión para cada uno de ustedes y de esta forma también pues realizarles y llevarles todo lo que son las incidencias de esta actividad que se viene realizándose aquí en nuestra provincia de Melgar. Ahí está, pues, le falta agüita. Está ahí atrás, le falta agüita. ¿Eres, no? No, no es él. ¿Qué tienes ahí? Ya pasó por ahí. Eso. Muy bien, nosotros continuamos con esta actividad, que estamos en la parte alta, en la cumbre de Parina, donde pobladores se han venido para poder observar esta importante actividad de lo que es el ciclismo, que justamente nosotros también ya estamos descendiendo, luego de estar en la parte alta, en la cumbre, a la distancia ya podemos observar los ciclistas, tal como ustedes pueden observar esta inmensa pista, ¿no? Desde este sector de Purina, ¿no? Una buena cantidad de kilómetros hasta la ciudad de Ayaviri. Muy bien, ahí vemos justamente a la distancia lo que son, y este hermoso panorama también, ¿no? Qué paisaje maravilloso en nuestra tierra, indica César Quispe. Saludos para el doctor César Quispe Calcín, que también está siguiéndonos esta transmisión desde el lugar donde se encuentra, pues, ¿no? El día de hoy nosotros realizando esta transmisión de lo que es la competencia de ciclismo, que justamente es un promedio de 90 kilómetros que vienen pues participando los ciclistas de distintos lugares. A ver, un saludo para el señor conductor, jajaja, indica. Un saludo en todo caso para nuestros amigos que también nos están siguiendo a través de las redes sociales
y lógicamente vamos a pedir la opinión también de nuestro amigo que viene conduciendo nuestra unidad vehicular y conocedor también del ciclismo. ¿Cómo ves hasta el momento esta actividad? Bueno, una competencia bastante reñida, y como hemos sido testigos, en el Abra se ha podido presenciar que en todo momento el ciclista está pensando en desmantelar el pelotón, y eso es lo que hemos visto. Para empezar la cuesta, hemos visto que el pelotón que conformaba unos ciclistas aproximadamente de 8 a 9 ciclistas en la categoría élite juveniles, se han desprendido. En ello podemos decir que pasando la media cuesta, a unos 300 o 500 metros, un poco más, vimos cómo se ha desprendido uno de los ciclistas, llegando solo con unos 10 metros de distancia del segundo lugar para tener esa ventaja en la bajada, cosa que ello aprovechó, y los dos ciclistas que venían detrás en la parte posterior tenían que hacer el esfuerzo, y eso es lo que se está viendo. Vamos a ver más adelante cómo se está llevando el evento ahí en esta competencia bien reñida. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. El comentario bastante atinado pues sobre esta actividad que se viene realizándose el día de hoy aquí en Ayaviri. Ahí vemos a los ciclistas en competencia, tal como pueden observar, ya rumbo a Ayaviri. Se han dirigido también personas, pobladores, para poder observar esta actividad hasta este sector. Vamos a ver qué ha pasado aquí con uno de los ciclistas, creo que es la llanta, ¿no? Están tratando de arreglarlo rápidamente para esta forma. A ver, creo que se ha picado. Parece que se ha picado la llanta. Vemos, lógicamente, están rápidamente tratando pues de ayudarle inclusive, y esto seguramente va a quitarle bastante tiempo y minutos inclusive para poder pues recuperarse. Muy bien, ahí vemos al ciclista que está en competencia imprimiendo fuerte la velocidad del número 29, tal como pueden observar, pues ya rumbo a Ayaviri. Muy bien, de igual forma observamos ya a la distancia también los ciclistas parece que ya están despuntando en estos instantes, ya no vemos ya el pelotón, están ya pues bastante separados ya en esta recta final, lo que va a ser pues esta importante competencia de ciclismo que justamente se viene realizándose en directo. Ahí está el número 44, el número 19 y el otro más, el número 29. Justamente están en plena competencia en el día de hoy, ya rumbo a Ayaviri. La población también hace un alto en estos instantes para poder observar esta importante actividad que se viene realizándose en Ayaviri. Aquí observamos, ¿no? También ya estamos muy próximos seguramente a aproximarnos a lo que va a ser el... Muy bien, vamos a continuar con las disculpas del caso, lógicamente. Hemos tratado de recuperar nuestras baterías. Muy bien, ahora sí estamos ya muy próximos a lo que es Ayaviri. Estamos ya muy próximos a lo que es Ayaviri, estamos justamente casi ya a lo que va a ser el punto de llegada de esta importante actividad de competencia de ciclismo el día de hoy por el aniversario de nuestra provincia de Melgar. Muy bien, nosotros continuamos con esta transmisión que venimos realizando directamente desde la carretera, desde la ruta, justamente con la finalidad de que nuestros seguidores también conozcan de cerca toda esta actividad que se viene llevando adelante el día de hoy.
Muy bien, continuamos con esta transmisión, justamente con la finalidad de llevarles adelante todas estas informaciones el día de hoy. Estamos aquí a la altura de Tojo, prácticamente ya a pocos kilómetros del punto de llegada, donde se va a tomar cronómetro correspondiente de esta importante competencia de ciclismo que justamente se realiza el día de hoy aquí en la ciudad de Ayavirí, uniendo varias provincias, la provincia de Lampa y Azángaro. Muy bien, nosotros continuamos ya muy próximo a lo que va a ser el punto de llegada. Vemos ya la distancia, amables seguidores de las redes sociales, el primer ciclista que está pues ya a punto de llegar hasta el punto de cronómetro correspondiente aquí en lo que es Ayavirí. Muy bien, aquí vemos al ciclista con bastante tranquilidad, pues viene ya aproximándose a lo que va a ser el punto de llegada en esta importante actividad de ciclismo que se viene realizándose el día de hoy. Muy bien, atentos, estamos aquí ya muy próximo al cementerio general de nuestra ciudad de Ayavirí, y luego a la altura de la línea férrea va a ser pues el cronómetro correspondiente. Muy bien, ahí vemos ya al ciclista que está pues en la parte final, en la subida correspondiente aquí a la altura del cementerio general de nuestra ciudad de Ayavirí, punto de cronómetro que también será tomado en esta oportunidad. Vemos el Apucolque Parque, nos indican nuestros amigos a través de las redes sociales. Ahí está el Apucolque Parque, es decir, ahí está ya en los últimos metros el ciclista. Atención, para el punto de llegada, la población también se ha dado cita desde este sector, bandera en alto ya indicando que va a ya pues concluir su participación efectivamente de el ciclista que en estos instantes ya arribó juntamente aquí al punto de transmisión. Y muy bien, justamente el lugar donde se toma el cronometraje correspondiente en la llegada de los ciclistas en esta oportunidad. Muy bien, vamos a ver, vamos a descender aquí para realizar la transmisión correspondiente. A ver, yo veo el Apucolque Parque, indica José Agramonte. Muy bien, nosotros continuamos con esta transmisión que se realiza el día de hoy, justamente pues en esta importante actividad de ciclismo aquí en nuestra ciudad de Ayavirí. Esta es una transmisión en directo que venimos realizando durante toda la vuelta. Usted lo ha vivido de cerca, lo que es esta importante actividad de ciclismo aquí en nuestra provincia de Melgar. Una transmisión en directo en toda la vuelta. Ahí está nuestro amigo el ingeniero Roy Ticona también tomando las fotos correspondientes en esta oportunidad. Muy bien, seguramente en unos instantes vamos a observar el siguiente el siguiente ciclista que ya en cualquier momento va a aparecer en este punto de llegada, punto donde se toma el cronómetro correspondiente en esta importante actividad de ciclismo que se realiza. Ya llegó pues, ¿no?, el primer ciclista ya rumbo a la Plaza Alfonso Ugarte, pero el lugar donde se toma el cronómetro correspondiente se hace aquí a la altura del cementerio general de nuestra ciudad de Ayavirí. En cualquier momento va a aparecer el siguiente ciclista. Atención, vamos a ver, en cualquier momento aparece el siguiente ciclista aquí en punto de llegada a la altura del cementerio general de nuestra ciudad de Ayavirí. Un panorama a ver de lo que es Ayavirí. Ahí vemos el Cerro Tuculli para nuestros seguidores a través de las redes sociales. Ahí vemos el Apucolque Parque, ahí está el Apucolque Parque de la vista en la parte posterior, el lugar donde pues está realizándose la llegada en esta importante actividad el día de hoy de lo que es el ciclismo aquí en nuestra ciudad de Ayavirí. En cualquier momento va a aparecer el siguiente ciclista
en la ruta, a la altura de lo que es Buenavista. Por ahí hemos podido observar que inclusive pues ¿no? Hay ciclistas que se ha picado la llanta y han estado pues prácticamente tratando de arreglar algún, ¿no? En todo caso levantando las manos. Llega, atención, al siguiente ciclista, vamos a ver, atención, a 50 metros levantando la mano, golpeándose el pecho correspondiente, atención, a 20 metros levantando las dos manos y llegó al punto de llegada el número 4 ciclista, pues que lógicamente también pues ¿no? Ha levantado la mano y lógicamente también indicando como muestra de triunfo pues su arribo hasta este sector, el punto de llegada en nuestra ciudad de Ayaviri. Muy bien, las unidades vehiculares también vienen transitando en este sector de nuestra ciudad. Vamos a ver, esta es una transmisión que venimos realizando en directo. A ver, allá hacia pues uno de los ciclistas, lógicamente ya pues dirigiéndose hacia lo que es la parte céntrica, ¿no? Ahí se ha parado todo el ciclista. Vamos a ver, en cualquier momento va a aparecer el siguiente ciclista a través de la transmisión en video que estamos realizando en vivo desde la altura del cementerio general de nuestra ciudad de Ayaviri. Usted lo ve en vivo y en directo esta transmisión durante toda la vuelta. Hemos estado en toda la vuelta en esta importante actividad el día de hoy. Estuvimos en Pucará, estuvimos en Choquehuanca, de igual forma en Tirapata, en Purina, también en la parte alta de Purina. Ahora aquí en el punto de llegada en nuestra ciudad de Ayaviri, a la altura del cementerio general. Como siempre, marcando la diferencia en esta importante actividad que venimos realizando el día de hoy. Amables seguidores de las redes sociales, llevando la información desde el lugar de los hechos. Venía un pelotón de 6 ciclistas, ¿no? Venía en la carretera de 6 ciclistas, han estado pues hasta la altura de Tirapata, ¿no? Hasta la altura de Tirapata han estado pues el pelotón de 6, en una primera instancia eran 9, luego 6 y finalmente pues han tenido que ya cortar diferencias cada uno de ellos. Vamos a ver, atención, bien ahí en el pelotón de 3 ciclistas, rueda, atención, rueda, aquí al punto de llegada. Vamos a ver, y llegaron levantando las manos, lógicamente, y en rumbo a Ayaviri, Diferencia en el primero y segundo en 2 minutos 43 segundos. Muy bien, el otro ciclista que también bastante cansado, ya dirigiéndose hasta la plaza Alfonso Ugarte de nuestra ciudad de Ayaviri. A ver, la diferencia entre el primero y segundo en 2 minutos 43 segundos, nos indica, ¿no? 2 minutos 43 segundos es la diferencia que ha tenido entre el ciclista, el primer lugar y el segundo lugar. Lógicamente esto también viene manejando el tiempo exacto, lo que es pues la comisión organizadora, profesores de educación física, quienes también vienen contribuyendo en la realización de este evento importante aquí en nuestra ciudad de Ayaviri. Vamos a ver, ya lógicamente en unos instantes van a aparecer más ciclistas aquí hasta nuestro punto de transmisión que venimos realizando. Ahí está la Policía de Carreteras Ayaviri, que también ya se retira luego de haber cumplido una ardua labor y lógicamente apoyar con lo que es esta actividad de lo que es el ciclismo, que justamente es un promedio de 90 kilómetros aproximadamente de recorrido que se ha tenido pues en toda esta vuelta, partiendo desde Ayaviri, desde el óvalo de Ayaviri, con destino hasta lo que es Pucará, luego de Pucará a José Domingo Choquehuanca, de José Domingo Choquehuanca a Tirapat, pasando lógicamente, no han parado en ninguno de los lugares, ha sido la competencia, ha sido toda la vuelta, y luego pues hasta Ayaviri, ¿no? Tal como ustedes han podido notar, nosotros hemos estado realizando la transmisión de toda la vuelta, a excepción de lo que es el sector de algún sectorcito que no hubo línea, en lo que es pues de Ventilla, un poquito más hacia allá, pues no hubo línea. Lógicamente en ese sector se nos ha cortado la transmisión, pero nosotros luego el resto, toda la vuelta hemos realizado la transmisión correspondiente en esta importante actividad para el Perú y el mundo, lógicamente a través de las redes sociales en directo, tal como ustedes han podido notar. Muy a pesar de que las baterías se nos agotaron, pero inmediatamente tuvimos que realizar el cambio correspondiente y de esta forma pues también realizarles esta importante transmisión que hemos realizado el día de hoy. Estamos ubicados en el punto de llegada aquí a la altura del cementerio general
de nuestra ciudad de Ayavirí. Parece que es Arce, Mario Arce parece que es el que está aproximándose por el color del uniforme, ¿no? De color azul. Efectivamente, ya a poquísimos metros del punto llega, atención, a 30 metros, vamos a ver, a 20 metros, a 10 metros, en todo caso será otro, no es Arce. A ver, también es uno de Big Sport, ya el número 37, lógicamente, que ya ha arribado hasta el punto de transmisión. Aquí, lugar donde también pues se toma el cronómetro correspondiente de lo que es esta importante actividad del ciclismo que se ha realizado el día de hoy aquí en nuestra ciudad de Ayavirí, en nuestra provincia de Melgar, ¿no? Lógicamente más adelante se va a realizar lo que es ya la premiación en la Plaza Alfonso Ugarte de nuestra ciudad de Ayavirí, y de aquí pues hasta la plaza simbólica, de manera simbólica, pero el tiempo se viene cronometrándose aquí en lo que es la altura del cementerio general de nuestra ciudad, ¿no? Es decir, se ha tenido pues varios pelotones, ¿no? Al inicio, pues lógicamente en la categoría juveniles y la categoría libre, y luego paulatinamente de acuerdo a la distancia que todavía les faltaba para el recorrido, han tenido que ya separarse, y pues llegaron ya bastante separados cada uno de los ciclistas aquí hasta nuestro punto de transmisión. Vamos a ver, aquí también viene ya otros dos ciclistas casi juntos, que están ya al punto, muy próximo al punto de llegada. Atención, a 15 metros, tomando bastante velocidad, lo hace rápidamente y llegó el número 3, llegó al punto de aquí de cronómetro. A continuación el otro también pisando fuerte los pedales y llegó, bandera cuadro arriba para el número 29. El número 29 también ya llegó hasta este sector. Los dos están con el mismo uniforme, lógicamente pues que seguramente representan, a ver si agua están pidiendo, por favor, ahí están los del sector salud también, para poder apoyarle, contribuir en esta importante actividad que se ha realizado el día de hoy. Ahí tiene agüita, lógicamente, de parte del sector salud, que también están contribuyendo en esta importante actividad. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? A ver, muy cansado. Bastante cansado, ¿no? ¿Qué le ha parecido la ruta? Muy brava, para decir. Tenía subidas y bajadas inesperadas, y lo más dificultoso fue el viento. El viento, ¿no? El contraviento, no se podía venir. Claro, pero cumplió, finalmente cumplió, ¿no? Eso era mi meta. Exacto, efectivamente. A ver, empezamos con otro amigo también. Hola. Son de Puno, ¿no? Sí, somos de Puno, estamos representando al club de Titicaca, que son de Puno. Ya. ¿Qué le pareció la ruta? Excelente, bastante técnico, pero al final pudimos concluir con nuestro objetivo de llegar a la meta. Más que eso, de concursar, estamos incentivando a la juventud que se dedique a este bonito deporte. Gracias. ¿Cuántos vinieron de Puno? De mi club vinimos 2, pero de otro club vinieron varios. Bueno, no sabría contarlo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte y éxitos. Muy bien, hemos Gracias. conversado con los representantes de Club Titicaca de Puno, que justamente arribaron ya aquí hasta el punto de llegada, donde se está tomando el tiempo, el cronómetro correspondiente en esta importante actividad de lo que es el ciclismo en nuestra ciudad de Ayavirí. Transmisión en directo pues a través de las redes sociales, que usted lo viene viendo de cerca, amables oyentes, desde el lugar de los hechos. El sector salud también está, y eso es bueno, felicitar